La gente primero, bueno, pues la Dirección de Inmediata puede establecer el programa de desarrollo comunitario permanente conformado con comités ciudadanos. Estamos trabajando con ellos en las colonias. La mecánica, pues son los comités ciudadanos determinan las necesidades más importantes de cada barrio y con ellos se va la planeación de cada acción coordinada con el sector social, desarrollo social, NIF, salud, etc. La verdad es ir a las escuelas es enterarte de lo que pasa en ese barrio, porque ahí llegan los niños de todas partes, los maestros no son realmente de mucha información, porque saben los niños, se dan cuenta quién desayuna, quién no desayuna, que reúnen con los padres de familia y miran la problemática de la colonia. Pues de esa forma nosotros vamos por esos comités para que nos ayuden a mantener la ciudad limpia, es decir, a lo mejor, y la verdad que por ahí me lo comentan, que es una decisión pues, que se oye así media rara. Tenemos 70,000 perros callejeros en San Luis Río Colorado. La verdad que es carísimo en un momento dado decir que tenemos que ir por todos ellos, más sin embargo, aparte cuando se lleva mi perro que lo tenía ya fuera de la calle, pues la señora se enoja, tiene razón, pues era su perro, ¿no? Pero de alguna forma tenemos que guiarle, por eso decimos en ese gran adeudo que tenemos como mapas, nomás 140 millones de pesos de la población para que el organismo, pues no nos vamos a pelear con la señora que nos quiera traer el perro, con nosotros lo vamos a guardar, ¿verdad? Y estoy de acuerdo que quienes se encargan de la protección de los animales lo miran tal vez no con buenos ojos. La mera verdad, yo tengo que mirar también por las mascotas, por los perros, pero también tengo que mirar por la población, tengo que mirar por los niños. Yo les decía, bendito mi Dios, que soy cirujano, pero no por eso les tengo que compartir lo que me toca ver. ¿Han visto ustedes a veces un niño mordido por algún perro callejero? Pues yo sí, y la mera verdad que es una verdadera tragedia. Entonces creo que tenemos que meter orden. Entonces significa que nuestra ciudad está contaminada. Son 70,000 perros defecando al aire libre todos los días. Entonces la mera verdad que creo que vamos a tener que echar la imaginación de que la gente trabaje con nosotros, que nos ayude a limpiar las escuelas, que nos ayude a limpiar los patios, que nos ayude entregando, vaya pues los perros que no puede atender. Hay quien tiene 5 en su casa y dice no tengo trabajo, no tengo dónde comer y esas cosas, pues entonces ¿cómo le dan los perritos? ¿Verdad? Creo que de esa forma tenemos que echarle esa idea de poder trabajar con ellos. Y el NIF, con todas las carencias que tiene, pues tiene que seguir adelante, tenemos que abrirnos, la verdad. ¿Y por qué? Porque mucha gente con gran necesidad llega a esas instalaciones, como llega a las instalaciones del municipio y no tenemos la capacidad económica para poderlos atender. Pero hacemos el mejor del esfuerzo, el eficientizar un poco los recursos que tenemos y sobre todo abrir las puertas para quienes han tenido la oportunidad, que económicamente lo pueden hacer y sobre todo la voluntad de hacerlo. Por ahí nosotros lo miramos desde el albergue de los niños, ahorita creo que son como 40 y tantos niños. Económicamente darles sustento es difícil. También la verdad me preocupa la seguridad que también tienen ellos. Muchos de ellos pues, vienen de hogares con problemas, que por eso fue que en cierta forma tuvo que actuar, o la ley tuvo que actuar para retirar y proteger a esos niños. Pero creo que ocupan más seguridad y las instalaciones son insuficientes. Y le digo públicamente, gracias por el patronato que la verdad tuvo a bien reapoyar, por así decirlo, porque siempre lo han hecho, pero se habían detenido un tiempo. La verdad que estuvimos platicando con ellos, están en la mejor disposición de apoyar las instalaciones del mismo, como van por otros proyectos que traen ellos por ahí para una unidad de cuidado de gente de la tercera edad. Muy loable su acción, desde nuestro municipio las puertas abiertas para que nos ayuden a ayudar. El DIF ocupa una gran necesidad, tiene una gran necesidad. Qué bueno que la gente se suma a ese esfuerzo. Por ahí también hay algunas cadenas de tiendas que nos van a ayudar próximamente para el redondeo, que ellos dicen no es de nosotros, es de la gente. Porque por ahí me ha tocado ver correos donde quien dice yo dono esto y me hace el recibo deducible de impuestos. No queremos nada de eso. Aquí y es público, es dinero de la gente, podemos ayudar a recaudarlo para asociaciones diferentes que tengan que ver con el DIF para crecer. La verdad que San Luis tiene una gran necesidad por el problema de empleo y obviamente que esas instalaciones, la necesidad pues se siente tanto al interior porque pues tienen que compartir todo con nuestra comunidad. Yo creo que nosotros tenemos que caminar juntos, no hay otro. Lo de salud nosotros lo miramos como médicos, por ahí se está trabajando en la misma reingeniería y ahorita platicamos más adelante del área médica para poder llevar el servicio. Es una obligación para nosotros poderlo brindar, dado el problema que existe de empleo, pues obviamente que el Seguro Social no tiene la cobertura que tiene y tristemente puedo decir que el Seguro Social pues no tiene la capacidad para atenderlo. Ahorita andar como 70,000 derechohabientes, debe haber una cama por cada 1,000 y sé que hasta el momento tenemos 36 y mire, le falta la mitad. Entonces creo que también
en lo que se reinicia con el Seguro Popular del sector salud, pues también va a caer insuficiente. Desde que nace es insuficiente. Creo que el municipio, nosotros de ahí tenemos que buscar y sintetizar el poco recurso que tenemos para llevarlo pues allá con la gente, en las consultas que vamos a hacer con los colonias, para poder apoyarlos de esa manera, ¿verdad? Hay que aprovechar la información, dice que se generan las situaciones de los comités, porque hay que ir a capacitar allá a la colonia para que la gente nos mande ahorita, o la gente que cumple realmente la consulta del médico, el apoyo con el medicamento, pues para poderlo sacar adelante. Traemos el problema de la influencia, que creo que es algo que, primero Dios, si no llegue a pegarnos una costaliza aquí a San Luis Río Colorado, pero tenemos que estar preparados para ello, sobre todo con los módulos de información, que qué bueno que el sector salud va muy adelantado con eso, tanto seguridad como el seguro social, y están trabajando en conjunto, pues para poder nosotros tratar de paliar un poquito ese gran problema que tenemos. Adelante. Bueno, la gente primero dice, realizar el diagnóstico municipal ya lo tenemos en cuanto al área de salud, las reuniones intersectoriales que estamos haciendo, la red del municipio, formación del Comité Municipal contra las adicciones. Ahí nos detenemos un poquito, tenemos que reunirnos con ellos, de hacer ¿cómo se llama? La asociación del grupo contra las adicciones, pero una acción municipal, donde nosotros podamos darles el apoyo a ellos, tanto médico como psicológico, platicamos por ahí con algunas asociaciones de psicólogos también, de que de esa forma podamos estar en contacto, pero ya organizados como tal, poder bajar un recurso estatal o federal para el apoyo de ellos mismos. Creo que aún con todo lo que se dice en los centros de adicción, nos ayudan mucho aquí en San Luis Río Colorado. ¿Por qué? Porque si bien ahí tienen gente que a veces no está ni en la cárcel y no puede estar en las calles, pero ellos de cierta forma nos ayudan a tratar de reubicarlos en un buen camino, pero necesita el municipio estar junto con ellos, tratar de meterles en cierta forma el apoyo, que es lo que nosotros podemos brindar, el apoyo médico, psicológico, para salir adelante y tratar de bajar el recurso, pero que ellos nos ayuden en la sociedad. Ellos conocen muy bien lo que pasa en San Luis Río Colorado, porque por sus instalaciones, pues por ahí pasó el Balte, el Popeye, que lo había azotado en no sé qué barrio, ¿verdad? Entonces, de alguna forma que nos ayuden para salir adelante. Vamos a reestructurar el Consejo Municipal de Salud, que se está trabajando por ahí el doctor con ellos. La reunión con las diferentes dependencias, vamos a gobernar la cobertura del programa de asistencia social. Adelante.